Hola amigos, buenas tardes, hora de Ginebra. Estamos en el Palacio de las Naciones de la ONU y vamos a entrevistar a Juan Diego Barberena, que es un abogado nicaragüense y que ha venido al debate que tiene lugar en este momento de un informe de una comisión de expertos que investigan las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Es miembro de una organización no gubernamental que es la Concentración Democrática Nicaragüense. Juan Diego, buen día. Entonces, ese informe que se debatirá, que ya es público, pero que se debatirá más en detalle mañana, aporta elementos novedosos, porque normalmente los expertos mencionan violaciones clásicas, digamos, de derechos humanos, pero acá hay elementos muy interesantes y quiero que vos los analices. Por un lado, dicen que van a presentar una lista de verdugos, es decir, las personas que hacen la represión, y ya la han enviado a Managua para que se las comuniquen y que las van a revelar antes de fin de mes, creo, en la lista de esas personas. Eso por un lado. Y por otro lado hay una implicación de organismos que no son de derechos humanos, pero que son organismos internacionales y que pueden participar. Entonces yo quisiera que vos analizaras eso. Por ejemplo, ¿qué te parece el informe que se va a debatir mañana en términos generales? Bueno, a ver, en términos generales me parece que es un informe de lo más importante que ha hecho el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, porque establece una imputabilidad directa a un actor de la represión que no se había establecido antes, que es el ejército de Nicaragua, y se establece a través de distintos parámetros de criterios objetivos y niveles de participación, con información detallada y singular. Eso me parece a mí supremamente relevante, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que además este informe retoma la necesidad de establecer responsabilidades penales individuales a determinados perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos que han cometido crímenes de lesa humanidad, como lo ha dicho el grupo, y lo siguen cometiendo en Nicaragua de manera continuada a través de nuevas dinámicas de la comisión de estos ilícitos, que eso creo que es un elemento también muy importante que establece el grupo de expertos, ¿no? Y el otro tema tiene que ver con la responsabilidad internacional, ¿verdad? Con la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua, porque el grupo de expertos motiva y promueve y recomienda al resto de estados de la comunidad internacional que patrocinen procesalmente una demanda en contra de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia por la violación de una serie de instrumentos internacionales. Por ejemplo, el convenio para reducir los casos de la patria y el convenio en contra de la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Eso me parece supremamente importante. Lo de la patria es muy importante porque es una innovación de la dictadura nicaragüense, es decir, expulsan a nicaragüenses acusados de los males de la humanidad y les quitan la nacionalidad nicaragüense y quedan totalmente desamparados. Totalmente desamparados, pero además de eso, un tema relevante que retoma el grupo de expertos en su informe es que son vaciados de todos los derechos de su personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente en la resolución de pérdida de la nacionalidad que dictan los órganos judiciales de Nicaragua, estando subordinados a la dictadura, extingue la personalidad jurídica de la persona, desaparecen del registro civil, se cancelan sus asientos registrales, se les confiscan sus propiedades, se les cancelan y confiscan sus pensiones en el sistema de seguridad social, etcétera, ¿no? Yo quiero resaltar esto que vos retomabas sobre el emplazamiento que hace el grupo de expertos, ¿verdad?, a otros órganos no encargados de fiscalizar en materia de derechos humanos, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? El grupo de expertos recomienda que el Fondo Monetario Internacional en la consulta del artículo 4 retome la importancia de que el Estado nicaragüense respete los parámetros de derechos humanos del pueblo de Nicaragua. Eso a mí me parece importante. ¿Por qué? Porque el grupo de expertos está ahora mismo estableciendo unos criterios que son muy importantes de que el financiamiento internacional para los estados, para su desarrollo infraestructural, no puede estar separado de la vigencia, el cumplimiento y la observancia de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que son normas que ellos cogen a nivel internacional. Y además está, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que ha enviado una misión y que va a presentar un informe en los próximos días, digamos, de la situación. Y también llama mucho la atención que los Estados Unidos han dicho que van a investigar si vale el esfuerzo de seguir comerciando con Nicaragua. Entonces, eso también es una sanción que podría
perjudicar a la dictadura. O sea, toda esa gama de novedades, ¿qué otro elemento te parece que hay que subrayar al respecto para ir terminando? A mí me parece que hay que subrayar una cosa, y tiene que ver con lo que incorpora la nueva Constitución Política en Nicaragua que entró en vigencia en febrero de este año, que establece un poder absoluto a la familia Ortega Muñoz. Tiene que ver con los derechos de los trabajadores a propósito del tema de la OIT. La nueva Constitución elimina la vigencia que tenía en el ordenamiento jurídico nicaragüense de dos convenios de la OIT, el 100 y 111, relacionado con la igualdad en las relaciones laborales. Lo elimina, ¿verdad? Y así mismo también elimina el derecho que tiene todo trabajador a recibir un salario conforme y compatible con su dignidad humana. Eso, desde una perspectiva de la responsabilidad que tiene el Estado de Nicaragua como Estado parte de OIT, ¿verdad? Y creo que es muy importante afianzarlo, sacarle punta, como decimos, a efecto de que también se sume a estas recomendaciones que ha hecho el grupo de expertos. Juan Diego Barbarena, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.